Es un privilegio y un gozo poder estar aquí para escudriñar la palabra con ustedes. Nos gozamos que Jesús resucitó y vamos a tratar de comprender un poco todo este proceso de la resurrección, mirando un poco el proceso entero para saber por qué y cómo y cuáles fueron los medios y la situación por la cual resucitó. Vamos a buscar una profecía. La Biblia tiene en el Antiguo Testamento más de 100, digamos, momentos en que nos muestra a Cristo. Hay muchas profecías. Vamos a buscar Isaías 53, que es la más conocida. Entonces vamos a hablar primero un poco de su sacrificio para después poder hablar de su resurrección. Dice la palabra en Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como a raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. No por lo que era, no por su aspecto físico, sino por su amor profundo, por lo que era dentro de él, por lo que tenía dentro. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando de la llaga profunda del pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Recordemos que José de Arimatea tenía una tumba nueva, rica, para él. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice Dios, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La carga del pecado que recibió Jesús es incomparable. No hay con qué poder explicar el peso de la carga que llevó. El pecado de toda la humanidad, desde los comienzos hasta el final de los tiempos, de cada uno de nosotros en nuestro pasado, presente y futuro. Es descomunal, es inimaginable lo que Él pagó por nosotros. Porque acordemos lo que decíamos recién, la ley, el antiguo pacto, decía que la paga del pecado es la muerte. Y Él, en el nuevo pacto, vino a pagar por nosotros, porque si no tendríamos que haber pagado nosotros. Y entonces esa frase se continúa, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, como dice la palabra. La dádiva es un regalo. No hay nada que pueda hacer para tener la salvación. Tengo que creer nada más, pero no tengo cosas que hacer. El peso era muy grande. En 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados
en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado, la herida del pecado. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él sabía lo que venía a hacer. Él venía a salvar las almas. En su amor derramó su amor. Ayudó a la gente, curó enfermos, pero su objetivo no lo perdía. Era la salvación de las almas. Y eso era muy pesado, por todo lo que tenía que hacer. Muy pesado. Por ejemplo, en Mateo 26:39, él le dice al Padre, dice, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El peso era muy grande y él lo sabía. Recordemos que él era un cordero sin mancha. Él nunca había cometido pecado, así que imagínense el peso de lo que le venía encima, no habiendo cometido pecado. No se puede imaginar uno eso. Y él se sacrificó por nosotros. Él, en un momento dado, en la palabra dice que esto que hizo, vamos a ver Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hizo por nosotros maldición, por nosotros. En 2 Corintios 5:21, hablando de Dios, dice, al que no conoció pecado, o sea, Cristo no conoció pecado, y Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La comprensión del problema es muy seria. El peso es muy grande. Yo quisiera que tengan una noción de lo que Él se hizo maldición siendo sin pecado. Y Dios lo hizo pecado por nosotros, para que Él nos liberara de ese pecado. Él tenía que sufrir todo. Todo es todo. Todo es abandono. En un momento dado, el dolor fue tan grande que Dios lo tuvo que abandonar. Y lo tuvo que abandonar porque nos tendría que haber abandonado a nosotros. Tendríamos que haber pagado nosotros con nuestra sangre nuestro pecado. Y Él vino y pagó por nosotros. Vamos a ir a Mateo 27:46. Él, en el momento casi final de su vida, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue desamparado por Dios. Es muy difícil imaginar esto, pero fue desamparado por Dios. Ese Cristo tuvo que morir y ser desamparado. Mucho es lo que cargó por nosotros. Sigo leyéndole algunos pasajes que son impactantes. En Romanos, espere un segundito, en Colosenses 2 del 13 al 15, nos dice la palabra de Dios que hubo otra cosa que se clavó en la cruz del Calvario. Otra cosa se clavó. El acta que nos culpaba, el decreto que nos era desfavorable, esa culpa estaba decretado para la muerte para nosotros. Dice que Cristo la desplazó y la clavó en la cruz del Calvario. ¿Cómo lo dice Colosenses? Dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados. No importa el pecado que hayamos cometido en la vida, todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Rompió, destruyó, clavó, mató en la cruz toda esa carga que era para nosotros. Nos liberó. Por eso sigue diciendo, y dice que a las potestades satánicas, a los acusadores, a Satanás, que era el que acusaba a Job, ¿se acuerdan?
que decía, no, Carlos no va a poder ir al cielo porque Carlos es un pecador. Pero el acta esta la rompió. El miedo que provocaba Satanás por haber pensado en nosotros, ¿quién nos va a poder salvar? Porque nadie nos podía salvar de este pecado, hizo que esas potestades fueran expuestas y despojadas. Dice así, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo vence. Cristo vence en la cruz y todavía no hablamos de la resurrección. Él en la cruz nos perdona todos los pecados. En la cruz fuimos perdonados, somos justificados. La palabra de Dios dice, justificados pues con la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos justificó porque Él pagó lo que tendríamos que haber pagado nosotros. En Mateo 28, del 1 al 10, esperen un segundo, yo también me voy corriendo con los versículos, ¿no? En Filipenses 2, del 5 al 11, me gustaría comentarles este pasaje, viendo que Él fue humillado y exaltado. Primero tuvo que morir. Murió por nosotros, con una carga indescriptible. Fue abandonado por Dios. Y dice Filipenses 2, del 5 al 11, haya pues entre vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ahora viene. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Cristo vino, como dijeron los chicos, en dar amor, entregó todo su amor, pero en la segunda venida, cuando venga, va a venir triunfante, como un rey conquistador. Va a derrotar a todos sus enemigos y todos se van a arrodillar en ese reinado maravilloso y diciendo que Jesucristo es el Señor. Ahora no, ahora el mundo no se arrodilla ante Cristo. Nosotros estamos para tratar de llevar el conocimiento de Cristo al mundo y el amor de Cristo. Pero el mundo no se arrodilla ante Cristo, pero se va a arrodillar. En ese momento se va a arrodillar. Y veamos cómo resucitó, porque Dios permitió su sufrimiento, pero también fue exaltado en esa resurrección maravillosa. Nos vamos a Mateo 28, del 1 al 10. Y dice así, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, fíjense, dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Los otros estaban como muertos de miedo, seguían ahí petrificados. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí yo os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, le abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Extraordinario porque el Jesús había resucitado.
Jesús había pagado nuestros pecados en la cruz, pero también había resucitado. Nosotros podíamos habernos dado por conforme con el pago de nuestros pecados, porque cuando llegaba el juicio estamos libres de todo pecado. Sin embargo, hay algo mucho más. Él resucitó. Cuando Él resucitó, Él es la cabeza de la iglesia. Él nos dirige porque está vivo. La palabra dice que está sentado a la diestra del Padre. Cuando hemos aceptado a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo nos sella. Y ese sello del Espíritu Santo nos da los dones para encontrar un propósito en la vida y para vivir una vida como Él desea. Nos hace iglesia. Es el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, está vivo y nos dirige. Y la iglesia tiene, ya lo dijimos, 5 funciones básicas, que son adorar al Señor, entender la palabra, aprenderla, predicarla, ayudarnos entre hermanos en todas las necesidades que podamos tener y ayudar al mundo, acción comunitaria. Llevar el amor de Cristo y ser canales de Cristo, del amor de Cristo al mundo. Eso es el sentido que le da a nuestra vida el Señor, sacándonos de donde estamos, en el mundo donde tenemos diferentes problemas, donde parece que damos vuelta y no avanzamos. Pero para los cristianos, para los que hemos creído en Cristo, Dios nos da un propósito. Dios nos da varias cosas, varias ayudas. Y no es que no vamos a pasar por pruebas, claro que vamos a pasar por pruebas, pero vamos a tener la mano del Señor al lado. Y eso es muy distinto. Dio ordenanzas, bautizarse para cumplir con su pedido y mostrarle al mundo que Cristo nos ha salvado. Pero ojo que el bautismo no salva. Salva haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Después Cristo pide que nos bauticemos para cumplir con esa ordenanza. También conmemorar la Santa Cena, que es lo que hicimos hace un ratito. También nos dio la gran comisión. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos va a acompañar y nos acompaña siempre. Y hay más todavía, hay tanto para decir. Vamos a ir un segundito a Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice, y el espíritu de aquel, fíjense que espíritu, si lo tienen acá arriba, está con mayúscula, es el Espíritu Santo. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que como Él fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, nosotros que tenemos al Espíritu Santo adentro, los que hemos creído en Cristo porque nos selló el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo también nos va a resucitar en el día que corresponda, en el día de su venida. Así que Él resucitó y nos garantizó la resurrección a nosotros. Por eso en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que recibimos de Él gracia sobre gracia. La primera gracia, el perdón de pecados. La segunda gracia, la vida eterna, la resurrección, que van juntas. Pero eso es maravilloso por el poder del Espíritu Santo que Él nos dio. Hay algo más todavía para decirles. Vamos a ir, por supuesto que la palabra de Dios dice, al resucitar Él podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Lo dice en 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero hay algo más. Y es importantísimo. 1 Corintios 6, 20. Dice lo siguiente. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no somos más nosotros de nosotros mismos. Él es nuestro Señor. Hablamos de que era nuestro Salvador, pero Él es nuestro Señor. Porque Él nos compró, ya no somos más
Él vive en nosotros, Cristo. Por eso Pablo dijo en Colosenses 2:20, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la sangre, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él vive en mí. Cuando nosotros comprendemos eso, nos damos cuenta de que aparte de ser salvos, de haber pagado Él nuestros pecados, tenemos la seguridad de que las cosas que nos puedan pasar, si le entregamos nuestra vida a Cristo como Señor, van a ser todas para bien. No significa que no pasemos por pruebas, significa que Él va a estar guiando toda nuestra vida hacia el cielo eterno. A veces es más fácil para el cristiano decir, Cristo es mi Salvador. Murió por mí, se entregó, pero ¿y si Cristo también tiene que ser mi Señor? Ah, Señor, si pudiéramos comprender un poco, yo hay cosas que no te quiero entregar en la vida. A mí me pasaba. Yo quisiera tener un café con vos, tomar un café, contemporizar ciertas cosas. Yo hago las mías, vos hacés las tuyas. No sirve eso, no sirve. No vamos a tener bendiciones, tenemos que entregarle todo. Y cuando le entregamos todo, todo va como si fuera por un tubo maravilloso, todo sale bien. Y lo que no sale bien, Dios nos acompaña. Tenemos que dejar que Él sea nuestro Señor, aparte de nuestro Salvador. Si yo pusiera en tela de juicio y despreciara algo del señorío de Cristo, estaría despreciando parte de la sangre que usó para comprarme, que es la misma sangre que usó para salvarme. Fíjense la gravedad del tema. Por eso, Señor y Salvador tienen que ir juntos. La única moneda de cambio en esta operación que hizo Dios de salvación y señorío es la sangre de Cristo. No hay otra. Yo no puedo pagarme la salvación. Yo no puedo hacer nada para que Cristo me salve. Esa sangre es la sangre que usó para comprarme y para salvarme. Por eso tienen que ir juntas. Fíjense en Romanos 10, del 9 a 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de corazón que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar que Jesús es el Señor, la flauta, lo pone primero Dios, lo pone primero. Que confesaremos que Jesús es el Señor no en genérico, mi Señor y el Señor del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entregarle a mi vida a Cristo, para que Él la guíe, la organice, la ordene. El Señor. Y tienen que ser las dos cosas. Confesar con mi boca que Jesús es el Señor y creer de corazón que Dios le levantó de los muertos, que vino, murió por mí, pagó mis pecados y resucitó. Son dos cosas que van pegadas, juntas. Esas dos cosas, entonces sí soy salvo, será salvo. Quiere decir que tengamos muy en cuenta el señorío de Cristo en nuestra vida, aparte de su poder salvífico por habernos salvado. Él tiene que ser nuestro Señor. Es una maravilla ser hijo de Dios. Es una maravilla entregarle el corazón al Señor para que el Señor pueda guiar mi vida y salvarme. Podría darse el caso que aquí entre los presentes haya alguien que no haya tenido la oportunidad de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Esta es una oportunidad maravillosa. La decisión más importante que se puede tener en la vida es aceptar a Cristo como Salvador. Yo puedo ser profesional, puedo tomar decisiones, me puede ir bien, me puede ir más o menos, pero la decisión más importante es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Porque de ahí depende mi futuro. O hay un gozo eterno con el Señor y Él me va a dirigir mi vida, va a encontrar un propósito, me va a dar una vida eterna maravillosa, o voy a ir a parar al lago de fuego ardiendo, al infierno, por toda la eternidad. Porque el alma no se muere. Ese es otro problema para el que no lo quiere aceptar. No es que la muerte termine y se acabó todo. A partir de la muerte, si uno no acepta a Cristo como Salvador, hay un sufrimiento eterno. Es ser abandonado por Dios como lo abandonó a Cristo, pero por toda la eternidad. ¿Y cuál es la solución? Considerar que Él pagó mis pecados, que yo soy pecador,
y que entonces quedo libre solo por haberlo aceptado. Así de simple, sí. No hay nada que pueda hacer más eso. Y con eso ya tengo vida eterna. No necesito comprender y saber toda la palabra de Dios, ser un erudito en la palabra. Eso Dios con el tiempo nos va a ayudar a aprender. Pero es muy importante que esa decisión es la más importante, que aceptemos a Cristo como Señor y Salvador. Yo voy a hacer una oración chiquita por aquellas personas que pudiera haber que no aceptaron todavía a Cristo. La oración no es ninguna fórmula mágica, solo que si vos te sentís que esa oración te llega a vos y vos se la volcás a Dios, entonces sí, va a tener el valor porque te vas a tener la vida eterna, solo por aceptarlo como Señor y Salvador. Entonces voy a decir, Señor, te acepto como Salvador, Señor de mi vida, perdona mis pecados, entra en mi corazón y goberná mi vida. Y ahí se termina la oración. Si hay alguien que no lo hizo, yo lo voy a hacer ahora. Sabe que Jesús está sentado al lado tuyo. Está esperando que vos lo aceptes como Señor y Salvador de tu vida. Dios, gracias porque me dejas aprender de vos estas cosas. Señor, perdona mis pecados, perdóname por estar lejos de vos. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Y guía mi vida, Señor. En tu nombre. Amén. Si hay alguien que hizo la oración, que nunca la había hecho, yo le pido nada más que levante la mano para expresar que Cristo es su Señor y Salvador. No tenga miedo de levantar la mano, de aceptarlo. Es maravilloso lo que tenés después. Si hay alguien que no lo hizo y quiere hacerlo, en este momento puede levantar la mano. Y mientras vos que estás detrás de la cámara, si lo hiciste, date por hecho de que sos salvo. Dios te salvó. Vas a tener vida eterna. Buscate una iglesia y andá y decirles que aceptaste a Cristo. Buscate una iglesia que tengan a Cristo en el centro. Y si hay alguien que no lo ha hecho y tiene la oportunidad de hacerlo y quiere hacerlo, puede hacerlo. Vamos a orar un minuto. Señor amado, en este momento te damos gracias porque si hay alguien que tiene dudas, hace que se las pueda resolver, hace que las pueda solucionar. Y si hay alguien que aceptó detrás de la cámara, te pedimos que lo bendigas y lo guardes. Gracias por la vida eterna que nos das en Cristo. Gracias por resucitar, por marcarnos el camino que vamos a tener. Gracias, Señor. Amén. Bueno, Dios los bendiga mucho.